¿La gente cambió el voto por la muerte de Nisman? Pues es que a más de 2 meses de la muerte de Nisman, solo un 9,1% piensa que el caso se va a resolver en breve, y la encuestadora Giacobbe volvió a consultar a la gente sobre el caso. El 59,1% cree que nunca se sabrá la verdad sobre la muerte. Jorge Giacobbe, analista de opinión pública, director de Giacobbe y Asociados, en línea de teléfono. ¿Qué tal, Giacobbe? Acá Macarena y Granata, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Gracias, también para nosotros. Cuéntenos, ¿la gente cambió su voto por lo de Nisman? ¿Tuvo alguna, o está teniendo alguna influencia electoral? No, en una medida muy pequeña, Jorge. El 4% de la población argentina cambió su voto hacia el oficialismo, y casi el 9% hacia la oposición, lo cual es un valor muy pequeño para la gravedad del asunto, ¿no? Y para la repercusión que tuvo. El 83% casi de la población señala directamente que no, que su voto no cambió en función de la muerte del fiscal Nisman. Lo que es increíble, Giacobbe, es de acuerdo a las fotos policiales que hoy se publican, ¿no es cierto?, y que confirman los dichos que hizo acá en Radio Mitre la testigo Natalia Fernández, cuando señaló que estaba lleno de gente el departamento de Nisman, que incluso había una chica que llegó y tocó el teléfono a pesar de que le habían dicho que el teléfono del fiscal no debía tocarse, etcétera. Bueno, realmente llama la atención cómo se hizo, ¿no es cierto?, ese allanamiento. Sí, exactamente. Ahora, nosotros como investigadores sociales, digamos, nos llama la atención que está sucediendo una cosa bien diferente en el ambiente político, incluso en el de los medios, y está sucediendo otra cosa completamente diferente en la opinión pública, ¿no es cierto? Es decir, le preguntamos a la gente también si le cree al oficialismo o le cree a la oposición, en este caso, ¿no? En el caso ¿Y qué responden? El 10% le cree al oficialismo, el 17% le cree a la oposición, y el 67% le cree a ninguno de los dos. Es decir, estamos ante una sociedad que en su adultez se da cuenta perfectamente de que es utilizada, ¿no?, por los sectores políticos. Y después, respecto a la esperanza de encontrar la verdad, tanto en el caso de Nisman y en la voladura de la AMIA, esos datos que señalaba Jorge son muy contundentes. El 63% de la gente cree que nunca se va a resolver el caso AMIA, y el 59% cree que nunca se va a resolver la muerte del fiscal Nisman, ¿no? O sea, hay un descrimiento del sistema en general, digamos. Claro, que tiene que ver mucho con lo que hablamos siempre respecto del descreimiento de todas las instituciones. Claro. ¿No? De la política. Sí, sí. De absolutamente todo. Giacobbe, ¿qué tal? Nico Buenas, que soy. ¿Cómo estás, Nico? Bien, es algo así como que todavía está vivo el que se vayan todos, ¿no? Parecería ser eso. Exactamente, sí. Desde el 2001 hasta ahora hemos verificado que la opinión pública se divorció de todas las instituciones que le configuraban la toma de decisiones que conocimos como clásica, de alguna manera, entre comillas, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, cuando le preguntamos a la gente, le pedimos a la gente que se defina ideológicamente, el 13% de la población se define peronista, el 3% de la población se define radical. Y venimos de un país donde nacíamos en casas radicales o peronistas, Claro. que nos ponían al chupete y a los 18 años se sabía a quién teníamos que votar, y era un condicionamiento familiar como hoy se transfiere en los equipos de fútbol. Muy bien. Hoy por hoy el 60-65% de la población argentina es apolítica o independiente, con lo cual no tiene ninguna atadura respecto del pasado. No es que le pones un sello o una cara vieja y le condicionás el voto, ni le disparas ninguna sensación en particular. Eso se da, por supuesto, muchísimo más en mujeres y en edades menores a 40 años, a 35 años, pero en definitiva todo lo que estamos viendo respecto de las instituciones en la Argentina indican lo mismo. El año pasado hicimos unas preguntas en una encuesta nacional también que eran muy interesantes. Le preguntamos a la gente si creía que el narcotráfico estaba asociado a la policía, a la justicia y a la política. 3 preguntas. Y en valores del 80% de la gente nos contestó que cree que están asociados. No que están mirando para otro lado. No, que son parte. Que son parte. Ahora, es muy interesante esto desde otro... A ver, si se puede plantear así. Finalmente, lo que nosotros percibimos como conflictos políticos suceden solamente en un microclima que es más o menos grande, pero que es microclima al fin. Porque si la gente no está identificada primariamente con ningún sector, son espectadores de algo en lo que no participan y de lo cual son víctimas en algún punto. Exactamente, sí, yo coincido con eso. Cuando la política discute algunos temas, se suma por supuesto el periodismo, que a veces es síntoma y a veces no.
y se suman también los líderes de opinión y las personas que estamos sobreinformadas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la Argentina. Claro. ¿Okay? De los que, por ejemplo, leemos política. Bien, ahora, la sociedad, frente a un tema que se suele convertir, todos estos temas se suelen convertir en una gran riña de gallos, la gente toma distancia y le da asco. Y por ejemplo, a propósito de tomar distancia, Jacobe, cuando ustedes hablan del fiscal Nisman con la gente se refiere al fiscal como el muerto o el asesinado fiscal. Bueno, a ver, esto, Magdalena, es una encuesta cuantitativa, no cualitativa. Eso lo tendríamos que preguntar en Focus Group para que la gente, digamos, para poder trabajar con el emergente. O sea que le dicen que el señor Nisman. Cuando preguntamos, ¿cuándo cree usted que se sabrá la verdad sobre la muerte del fiscal Nisman? Esa es la pregunta. Claro. ¿Cuándo cree usted que se sabrá la verdad sobre la voladura de la AMIA? ¿En quién cree usted en el caso Nisman? Y la muerte del fiscal Nisman le hizo cambiar su voluntad inicial de voto. Esas eran la redacción de las 4 preguntas que leímos, ¿no? Ajá. Y la última, es la de la decisión de voto, ¿qué le contestan? El 4% dice que sí, que cambió su voto hacia el oficialismo, el 9% dice que cambió su voto hacia la oposición y la gran mayoría, el 83% de la población, dice que el caso Nisman no le cambió el voto. También lo que tenemos que ver, a mi criterio por lo menos, es que ya estábamos ante una sociedad, cuando apareció el caso Nisman, que había tomado una decisión respecto del kirchnerismo. Ya en septiembre estábamos registrando 23% de población que quiere sostener el oficialismo y 60-65% de gente que quiere ir a ganarle al oficialismo. Con lo cual, cuando cayó Nisman, de alguna manera las partes ya estaban en sus lugares y cada uno salió a buscar los argumentos necesarios para defender aquella posición que ya había tomado previamente. No sé si me explico. Estoy viendo acá otra pregunta de la encuesta que tiene que ver con el electoral. Cuando preguntan cómo cree que estará el país después de las elecciones del 2015, el 33,2 contesta mejor y el 39,7 contesta igual. ¿Este igual es una cosa que tiene que ver con el kirchnerismo? O sea, ¿sería a favor de este gobierno o es escepticismo? No, eso puede ser escepticismo, Nicolás, tranquilamente. La gente que está nucleada en las respuestas mucho mejor y mejor, que señalas recién, tiene que ver o tiene una tendencia hacia el voto opositor. ¿No? Es decir, está bien. Entre esos dos, mucho mejor y mejor dan un poco más del 40%. Claro, exactamente. También hay una pregunta donde le preguntamos a la opinión pública si cree que el ciclo kirchnerista está agotado o no. 61% cree que está agotado. Con lo cual, estamos frente a una sociedad que sabe que lo que quiere se va a producir. Que no siempre sucede que los grupos saben colectivamente lo que quieren en términos individuales. ¿Ok? Y respecto de los 3 candidatos, ¿qué les da, Jacobe? A nosotros nos dio 31% para Macri, 19% para Scioli, es decir, un Macri al alza, un Scioli de 19 puntos absolutamente estable y un Massa en caída en 15 puntos. Y tenemos un 14,5% de indecisos, que cuando lo abrimos y lo vemos por otras preguntas, sabemos perfectamente que no hay voluntades favorables al kirchnerismo, ¿no? Con lo cual... ¿Pero hubo preguntas, por ejemplo, sobre Reutemann? No, sobre Reutemann no. Ahora, ese 14% vos estabas de indecisos, ¿votarían a Scioli o lo identifican a Scioli como oficialista? No tienen este 14% no contesta la pregunta sobre Scioli. Pero digo, cuando lo abrimos por quiero que el kirchnerismo gane, quiero que pierda, me da lo mismo, es un público que no es kirchnerista, que no quiere que el kirchnerismo gane, con lo cual se repartiría entre opciones opositoras. Hoy por hoy estamos hablando siempre en hipótesis de un Scioli que represente al kirchnerismo, ¿no? Aunque nosotros creemos que eso no va a terminar siendo así, pero hoy estamos midiendo a Scioli donde está, dentro del kirchnerismo. Casi que eso, o sea, según la encuesta, todavía hay final abierto. Absolutamente, en la Argentina hay un final abierto siempre. Ahora, nosotros nos planteamos a nosotros mismos, digamos, como hipótesis de trabajo, como análisis, ¿para qué va a ir Scioli a una elección a sacarse la foto de final de un grupo que lo repudió toda la vida? Para que el kirchnerismo después cuente, nosotros perdimos la elección por culpa de Scioli, si hubiéramos ido con Randazzo ganábamos. Bueno, pero antes de eso estarán las PASO y se verá quién gana entre los dos, ¿no? Y lo que pasa es que gana Scioli, Jorge. Está clarísimo. ¿Por qué diferencia, Jacobe? Y Scioli le saca casi el doble de los votos a Randazzo en la interna. Y el resto no mide nada, ¿no? Ni Urribarri, ni Fernández. No, está claro. Sí. Nadie mide nada. Pero digo, hay un plan dentro del kirchnerismo que es que alguien le ponga la cara a perder y abajo viene
Digo, además Scioli tendría que llevar la lista, que es el tren fantasma, para toda la gente que necesita los fueros para disfrutar de los ahorros que hizo, ¿no? Así como están las cosas, la elección de ningún modo se define en primera vuelta. Bueno, así como están las cosas, Jorge, nosotros tenemos 31% para Macri. Si adjudicáramos los indecisos linealmente, es decir, si los indecisos se comportaran igual que los decisos, que no es así, pero supongamos que fuera así, Macri ya estaría en 35 puntos, está a 5 de los 40 que necesitaría para ganar en primera vuelta. Si no se definiera en primera vuelta esta elección, porque pasara algo, porque todavía faltan las campañas, los estímulos positivos, los negativos, los cajones de Herminio Iglesias, sabemos por escenarios de segunda vuelta que Macri hoy le estaría ganando a cualquiera de los dos, y que un hipotético escenario entre Massa y Scioli está muy empatado, con un tercio de la población que no vota, que no quiere contestar la pregunta, ¿no? ¿Usted compararía, Jacobe, cuando recién lo nombró, ¿no? El ataúd de Herminio Iglesias con el asesinato del fiscal? No, porque lo que hemos comprobado, nosotros creíamos que sí, cuando salimos a hacer la pregunta, fuimos a buscar información sobre un supuesto que teníamos, pero finalmente terminamos comprobando que no, que las posiciones... No, claro, porque ahí hubo un correlato electoral claro y acá no lo hay, claro. Claro, exactamente. Nosotros nos encontramos con una sociedad que ya había decidido qué hacer con el kirchnerismo, que es soltarle la mano. Porque los números entre septiembre y ahora no han cambiado. El 20% de público kirchnerista, Magdalena, es un público que está absolutamente sólido, que le pueden tirar con cualquier cosa y saben dónde ir a buscar los argumentos para sostener lo que quieren sostener. O sea, ese 20% de lo que se llama habitualmente el núcleo duro K no puede ser nunca menor. No, nosotros no vemos que sea menor. O sea, esto es el techo de donde, el piso de donde el kirchnerismo está. Es el piso y el techo, Jorge, porque el kirchnerismo de ninguna manera puede ser 30, pero nunca, no hay ningún valor, no hay ninguna forma de ver los datos que indiquen que el kirchnerismo puede ser 30. Ahora, también es difícil pensarlo en 18, porque eso está súper sólido. Si Scioli se va, yo te diría que se puede llevar una parte, si se va a construir un peronismo por afuera, bueno... Eso, si se va, ¿se iría cómo, por ejemplo? Bueno, si se va, se puede ir o a la casa a tratar de pasar esta elección y de vuelta, no ponerle la cara a la foto de final de este grupo político, o podría ir a tratar de construir una salida para el peronismo, de un peronismo que se dio cuenta que el kirchnerismo lo usó y le creó un héroe moderno para reemplazar a Perón, digamos, ¿no? Que es Néstor. Para un chico de 35 años, Néstor está mucho más cercano en la historia de un Perón que no vale nada. Sí, claro. Gracias, Jacobe, por la comunicación. Jorge Giacobbe, quien hablaba, analista de opinión pública, director en Giacobbe y Asociados. O sea que mientras hablaba Jacobe de la imagen de Perón para un chico o un joven de 35 no significa años, nada, claro. Es como, bueno, embargo, pero es como para nosotros San Martín, qué sé yo, o sea, nada, o como podía ser para nosotros Irigoyen, que no lo llegamos a conocer, o bueno, tantos. No, pero Perón sí, es decir... no sé si están de de acuerdo. Historia, no ha tenido reemplazo, además, en los tiempos contemporáneos. Pero sigue estando esa típica pelea electoral del peronismo de qué lista utiliza, ¿no? En la boleta el escudo. Sí. Pero eso pues parte del folclore, pero no... Pero eso tiene peso electoral. ¿Reemplazo? ¿Qué va a tener reemplazo? A ninguno de todos estos tipos le llega a los talones, pero más allá de que... Cuando vos mencionabas, por ejemplo, Irigoyen, es un recuerdo, yo no vivía, pero tampoco a través de la historia, de los libros, no es un recuerdo fuerte. En cambio, Perón sí ha dejado su impronta. Porque está mucho más cerca nuestro, me parece. Sí. Está mucho más cerca nuestro y también por eso digo, tiene que ver con nuestra historia. Cuando Perón vuelve, los dos vivíamos. Yo cubrí la llegada. Vos lo cubriste, bueno, yo era un chico, pero me acuerdo. Sí, claro. Tiene que ver con modificó nuestra historia, digamos. Sí. Pero casualmente de esto han pasado 31 años desde la democracia, así que sumale, ¿no es cierto?, la dictadura. Claro. Y sin embargo no tenemos una figura que vos puedas decir, bueno, es un nuevo Perón, para nada. Tiene un perfil parecido tampoco. Pero aparte ha habido un retroceso de la clase política increíble. Estos tipos no tienen ni para hacerle la pelea a Perón. Más allá de que uno puede haber estado o no de acuerdo con Perón. No importa, eso es otra cosa. Aníbal Fernández le compra el diario a Perón.
o sea, no es un tipo que compita con Perón. No. Cristina no puede competir con Perón tampoco. Néstor. Mucho menos con Evita, mucho. Por mucho eso, menos. no, ha habido un deterioro de la clase política increíble. Sin embargo, fíjate qué interesante. En España vive Isabel, como todos sabemos, que resulta que nadie ha dicho que esté Lela ni es la presidenta olvidada. Sí. Pero fíjate que no sabe, no se acuerda. Incluso recuerdo que declaró en tribunales una vez y pues que no me acuerdo.